Vibras y buen rock and roll, gente. Mi nombre es Kae y es un gusto, como todas las semanas, saludarlos. Esta vez en una nueva sesión de grabación de su podcast 3 al Tren. ¿Cómo estás, Juanjo? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo más de su podcast 3 al Tren. Mi nombre es Juan José Roca, Juanjo pa' los cuates, y le damos de inicio a una nueva sesión. Siempre buena energía cada semana, esperando que la gente le vaya gustando. En esta ocasión nos vamos a poner un poquito turbios, vamos a descender hasta ese sótano que nos gusta bajar de vez en cuando para darnos un pequeño susto. Y para ello tenemos a una persona que está muy familiarizada con el género. Sobre todo, él está en TikTok, está en YouTube, está en todos lados, la está rompiendo, trabaja también en la radio San Gabriel. Les presentamos a todos y se sube al tren esta semana el señor Luis Coronel. Bienvenido, ¿qué tal? Un aplauso, ahí está. ¿Cómo estás, ¿Qué Luis? tal, chicos? Un saludo muy feliz y muchas gracias por la invitación. Sí, es Luis, lo que hemos podido ver en este tiempo de tu contenido realmente nos ha gustado muchísimo. En especial yo podría decir como que estoy un poquito alejado de esas cosas, soy un poquito escéptico de muchas leyendas, de muchas Bastante, cositas. un poquito, disque. Pero estoy aquí para que me convenzas de todo lo que sabes, de todo lo que dices y podamos charlar un poquito de todas estas cosas. Sí, mi nombre es Luis Lionel Coronel Lozano. Hace un tiempito atrás inicié un nuevo proyecto que es Luis Coronel Presenta, y así es como me pueden encontrar en diferentes redes como en TikTok, en Facebook, en YouTube, que es donde más contenido siempre estoy subiendo. También tengo Instagram. Bueno, yo me dedico a la actuación, yo soy actor y eres actor. Bueno, pues, trabajo en esto ya hace varios años. Y como parte de esto, de una de estas áreas, digamos, de la actuación es justamente por la narración oral, y es de esta manera que llego a iniciar este proyecto, como les digo, que es justamente la narración de varias historias, varias leyendas de nuestro país, principalmente enfocado a lo que está mis canales. Excelente, sí, no, la verdad yo me quedo enganchado con tus videos. Uh-huh. Y como te comentaba tras bambalinas, y la verdad tu contenido me recuerda mucho, bueno, más que todo el tono de tu voz, el timbre, al clásico cuentacuentos, hijo. Exacto. Eso, ¿tú escuchabas eso, Kai? ¿O viste el cuentacuentos, el narrador de cuentos? Cuentacuentos, los Era cuentos un de señor... la cripta yo veía. No, era un señor viejito de cabellos churcos, ¿no? Sí, con una narizota, y le contaba cuentos así a su perro, correcto. No. Muy gran creo programa. Creo que sí. Lo has tenido que ver. Igual viejo. es con traducción gallega, ¿verdad? Sí. Ya sí, pero sí, seguro que sí. ese programa era muy bueno. Aparte de la infancia también. Parte de la infancia que teníamos ahí. Pero no, sí, también cuentos de la cripta. Es que en esa ¿Quién no ha época visto yo cuentos de veía, sí, la serie rosa yo veía, ¿no? Perdón, sí, pues cuentos de la rosa, cripta y la serie rosa venía, ¿no? Después. No, esa no la conocía. ¿Tú la conocías, Luis? De la serie rosa no me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿Qué verga? Para todos los que se Era lo acuerdan. que salía después de la medianoche. Después de los cuentos de la cripta. Los cuentos de la cripta estaban 11:30. Después venía la serie claro, rosa. ¿En qué canal la? En Bolivia TV, pues. Sí. Yo recuerdo en Bolivisión. En Bolivisión, tienes razón. Sí, en Bolivisión. Pero no era Bolivisión antes, ¿no? Era BTV, pues era parecido, algo así. Sí, esos años. Algo así. Aquí lo estoy googleando, pero no. La serie rosa, puras mujeres eran, ¿no? No, era igual. Era como Mujer Casos de la Vida Real, pero antiguo. Y para adultos. ¿Alguna película que te haya marcado y hayas dicho, no, pues lo mío es esto y a mí me gusta y me quedo acá? Películas te cuento que no tanto. ¿Dónde nace este gusto para mí? Es pues en las charlas de adultos. Y muchas veces cuando eres niño te piden pues que te vayas a jugar o te vayas a dormir. Sí. Claro. Pero a mí como que me gustaba quedarme y me gustaba escuchar desde muy pequeño. Y sí puedo decir, digamos, un momento de la vida donde creo que también fue parte del click. Uh-huh. Sí, yo debí tener unos 4 años tal vez.
Y me acuerdo que esas veces estaba de moda y bueno, bastante gente veía el programa de Cristina Saralegui. Ok, sí. Y una de esas noches pues presentan justamente este tema, pues un tema de cosas paranormales, ¿no? Claro. De gente que había tenido experiencias, yo que sé, con fantasmas, cosas por el estilo, entes, casas embrujadas y demás. Sí puedo decir, creo que ahí también fue el clic, ¿no? Donde dije, creo que quiero saber más de estas cosas. La verdad, el terror de Hollywood, el terror que ahora nos muestran como terror es una basura. De hecho, a mí no me gustan las películas de terror, pero el terror que cuentan los familiares cuando hay alguna cosa o algún viaje al campo o te encuentras con comunarios que te cuentan algunas cosas, ese es terror de verdad, ¿no? Y el terror psicológico, que me parece extraordinario, ¿no? O sea, que las películas independientes de terror psicológico, precisamente estábamos hablando en el anterior capítulo de ese tipo, Mártires, claro. El suspenso también, el suspenso que juega muchísimo con nosotros. Y una de las películas que nos ha hecho cagar más de miedo en nuestra época, y puedo decir de los tres, es el proyecto de la bruja de Blair, ¿no? En su Exacto, sí. Sí, el proyecto de la bruja de Blair, por lo novedoso, ¿no? Sí. Pero en realidad aquí, a mí la que más me ha hecho morir de miedo, pero así literalmente, sin miedo a exagerar, es la del Exorcista. Claro, buena película. Con esta sí me he quedado así imbécil, ¿no? Porque ya no tenía miedo hasta de ir al baño. Era muy difícil conseguir, ¿no? Sí, no, un adulto tenía en primer lugar que jalar el cassette de algún lugar y hacer el intercambio, alguna cosa, porque muy pocos. Por ejemplo, aquí en La Paz, para todos los que conocen, hay una calle emblemática que era de esas cosas, que aún sigue siendo, pero más o menos, porque ya está muriendo, es la calle Tiquina, que está en el centro. Esa calle, tú podías ir con tu cassette, con tu VHS, y con 5, 6, 7 pesos creo que podías cambiar. O sea, hacías el cambio de video. Era interesante. Sí. Ahora Era interesante, aunque a veces te tocaban cosas que no querías, ¿no? Ponías con tu papá, con tu mamá, esta película de terror he visto. Y yo, mal pensado. ¿qué puta madre? Premio doble. Premio doble. Eso ya me ha pasado con programas como el Ares, por ejemplo. Claro. Que descargabas un título y te salía cuando lo reproducías la versión por el Exorcista, ¿no? En vez de Harry Potter, Harry Cooler decía. Harry sucio Potter, ¿no? Pero qué rico era ver antes, ¿no? Yo siento que el presupuesto bajo en las películas de terror como que le pone un toquecillo más de misterio, de horror. Porque no sé si les ha pasado que han visto algún video supuestamente así de la Deep Web, que es grabado con el celular con peor calidad que puedas encontrar, ¿no? Porque vamos a ir a grabar fantasmas. Ya tengo mi celular, mi Nokia 2080 con la peor cámara que puedo conseguir y vamos a grabar pruebas de que realmente los fantasmas Pero eso pasa existen. hasta con los ovnis, o sea, de hecho ovnis también, ¿no? es un clásico grabar ovnis con pues, peor calidad de video, ¿no? En pleno siglo XXI con cámaras donde tenemos cámaras VGA, hasta en 8 que graban hasta en 8K a 60 frames por segundo y claro, y tenemos que grabar en VGA, exacto. Claro, en VGA le queríamos grabar. Hablar de las leyendas que nos contaban nuestros papás, nuestros abuelos, en las noches donde se iba la luz y con una vela nos empezaban a contar historias de terror. Narranos una historia cortito. Si lo tienes, uno cortito, sí. ¿Ya? ¿Es el de los Yungas por ahí? Ya, dale. A ver, esta leyenda, esta historia lleva por título El Naranjito. Un día, un padre de familia, uno de esos padres de familia que ponía mucho esmero en su trabajo justamente con la intención de darle algo de comodidad a sus dos hijas y a su esposa, obviamente, es que hace un pequeño esfuerzo, ahorra un dinerito y deciden salir de la ciudad un fin de semana. Entonces se despiertan muy temprano, agarran lo necesario, sus mochilas, algo de ropa, y la ponen en su carro. El papá se sube al vehículo
Obviamente, como era de costumbre con esos modelos de vehículos en aquellos años, calienta el motor mientras se terminan de alistar, preparan una merienda y salen. Empiezan con el viaje. La intención de este viaje era irse hacia los Yungas. Y pues antes, la carretera que se utilizaba era la famosa carretera de la muerte, o el camino de la muerte. Pues van viajando por ese camino. ¿Por qué le decían el camino de la muerte? Porque era bastante sinuoso, tiene curvas y contracurvas y barrancos bastante altos. Por esa razón es que tenían que ir con mucha precaución. Justamente ese día del viaje que estaban realizando es que había un poco de niebla. Si bien no era tan espesa como para no poder avanzar, no se podía ver el camino con total claridad. Así es que en ciertas curvas se topaban con gente que hacía una labor como de un semáforo humano. Uno pedía que se detenga uno de los vehículos mientras pedía a otro vehículo que pase. Esto, obviamente, en las curvas donde se perdía completamente la visibilidad de lo que podía estar al otro lado de este giro. Y por eso es que cuando pasaban, iban dejando algunas monedas a forma de agradecimiento. Fueron avanzando, fueron bajando. Y más abajo se toparon con uno de estos hombres que tenía un sombrero bastante grande. Tan grande que esa sombra que generaba bajo su rostro no permitía que pueda ver de quién se trataba, si era un hombre, si era un joven, si era un viejo. Pero este señor deshacía este movimiento. Entonces, obviamente, el papá, confiando, siguió avanzando, mientras el otro señor les decía que se acerquen. Y obviamente, aquellas personas que saben de conducción se dan cuenta que hay ciertas texturas en el piso que van cambiando. Claro. Conforme van pasando, si es tierra, si es grava, si es barro. Y el papá, al manejar el carro, se da cuenta que justamente la textura del piso va cambiando y ya no era la misma. Y se va dando cuenta también que el carro se empieza a ir con la nariz hacia abajo. Intenta frenar el vehículo, no puede. Intenta darle retro al carro, pero ya era demasiado tarde. El vehículo empieza a caer en ese largo barranco. Después de pedir auxilio, con ayuda de algunos comunarios, llegan los equipos de rescate, son evacuados hasta la ciudad de La Paz, pero lamentablemente este padre de familia queda solo. Sus 2 hijas y su esposa habían perecido en este fatal accidente. Durante estos días de recuperación en la clínica, como es de costumbre, empieza a recibir visitas de algunos familiares, de algunos amigos, y entre esos amigos llega uno que justamente era un migrante que había llegado en su juventud, pues justamente de los Yungas. Ya. Y él, bueno, en lo que están charlando y le pregunta de cómo, como en cualquier charla, le dice qué ha pasado, de cómo ha sido el accidente, cosas por el estilo. Y él empieza a narrar lo que había sucedido. Entonces su amigo se da cuenta que este padre de familia se había topado con el naranjero. El naranjero es uno de esos espectros que tiene un sombrero bastante grande. Y ese es el tipo de sombrero que usa la gente en época de la cosecha, justamente para poderse cubrir de los rayos solares. Y por eso es que le llamaban el naranjero. Un espectro que algunos dicen que sufrió un accidente automovilístico justamente en esa carretera. Más específicamente en esa curva donde había perecido la familia de este padre de familia.